conversar con el doctor Germán Carada Córdoba, prestigioso médico de la ciudad de La Troncal, del Cantón. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la visita. A sus órdenes, siempre para analizar, debatir, conocer los problemas más álgidos que está viviendo nuestro cantón, nuestra provincia y nuestro país. Doctor, pues hablando de unidad popular, el glorioso partido suyo, cuéntenos si hay alguna importante reunión. Se han planteado juicios por lo que fue el paro nacional en contra de la abogada Lourdes Bravo. ¿Cómo está la situación? Sí, como usted dice, anoche, aquí en el Parque 18 de Octubre, participamos de una importante reunión de los sectores populares de La Troncal, fundamentalmente de los sectores que participaron en el paro nacional. Yo quiero indicarle que el paro nacional fue una acción del pueblo ecuatoriano y en La Troncal del pueblo troncaleño, porque ya no puede soportar más el alto costo de la vida, el desempleo, hubiera subido el precio de los combustibles, del transporte, el precio de los víveres, el precio de la medicina, el precio de la educación, etc. Cuando sube el combustible, sube todo, porque eso moviliza el transporte. Entonces el pueblo ecuatoriano, sin poder aguantar esta situación, el crecimiento del desempleo, el acentuamiento de la pobreza, participó y logró una importante victoria: hacer retroceder al gobierno para que estas medidas económicas y ese decreto que propiciaba esta medida económica sea eliminado, sea derogado, y el gobierno nacional dio marcha atrás. Por lo tanto, a mi juicio personal, es una importante victoria del pueblo ecuatoriano, del pueblo cañar y del pueblo troncaleño. Yo decía a algunos comerciantes, por ejemplo, que se preocupaban porque decía que sus ventas están bajas. Yo les decía, si usted gana unos $4.000 al mes, por decir un dato, en la situación de pagar más por los combustibles, más por el pasaje, más por todo el transporte, más por los víveres, más por la educación de sus hijos, más por todo, usted posiblemente de esos $4.000 que usted gana, va a tener que destinarle alrededor de 1.000 para esos pagos. Lo que significa que usted en unos 10 años estaría erogando de su bolsillo, de su trabajo, de sus ganancias, solamente por culpa de esas medidas, alrededor de unos $250.000 en 10 años. En cambio, con la lucha, nosotros decimos, ¿cuánto va usted a perder, si es que así se puede decir, en 8 días de paro? $1.000. Invierte esos $1.000 considerándolo en inversión para ganar 250.000. Ese es el resultado de esta medida, que aspiramos que el gobierno nacional no esté jugando con el pueblo ecuatoriano y sus nuevas acciones y nuevas medidas no sean similares a las del decreto 883. Esta es una victoria popular, es una victoria del pueblo que entendió que es posible, cuando el pueblo se levanta organizado, unido, solidario, firme y decidido, conseguir sus aspiraciones. Por eso yo siempre he dicho, los pueblos construyen su propio destino. La voz del pueblo, dicen muchos, es la voz de Dios, es la máxima voz, de tal manera que los pueblos están destinados a construir su propia historia. Y en el Ecuador quedó demostrado que no queríamos una historia nefasta para todos los ecuatorianos a través de un decreto, sino que queríamos evitar eso sobre los otros aspectos duros que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Y lo logramos, logró el pueblo ecuatoriano, dando una demostración clarísima a nivel de todo el planeta de que cuando el pueblo pide algo, lucha por algo, se decide a conquistar la victoria, es capaz de hacerlo y nadie le puede detener. Ahora, doctor, el porqué de los juicios planteados en contra de la abogada Lourdes Bravo y otro dirigente de otro partido político? Bien, mire, depende de dónde vengan esos planteamientos. Viene una denuncia del ingenio azucarero que funciona en La Troncal,
en contra de la abogada Lourdes Bravo y de otro compañero de la troncal. Esta denuncia viene de este sector. El ingenio es el que más le debe a la troncal. El ingenio tiene una inmensa deuda social, moral, económica con la troncal. El ingenio ocupa 22.000 hectáreas de terreno troncaleño productivo. El ingenio utiliza alrededor de 4.000 brazos que trabajan produciendo el azúcar, troncaleños y de la vecindad. El ingenio, aprovechado de estas 22.000 hectáreas, de esta fuerza de trabajo para producir, ellos mismos dicen, más de 3 millones de sacos de azúcar, lo que significa una ganancia exuberante a costa de la tierra troncaleña, a costa del esfuerzo troncaleño. Se calcula que el ingenio está ganando alrededor de unos 80 millones de dólares en cada zafra, lo que significa 8 veces más que el presupuesto de la troncal para 75.000 habitantes, mientras que el ingenio no siquiera sabemos cuántos son los miembros del Grupo Gloria, que no deben ser más de unos 5 o 6, que ni siquiera son de aquí y que no trabajan, que se llevan la riqueza de la troncal a otros países. Ellos que compraron ellos que ensucian la ciudad, que nos botan ceniza peligrosamente y contaminan el aire que respiramos, ellos que han acabado con nuestros esteros, ellos que no le pagan las utilidades a los trabajadores, ellos que hacen trampa y no firman los contratos colectivos. Esta gente que hace esto es la que enjuicia con qué autoridad moral a personas que salen a luchar en beneficio de su pueblo, de sus coterráneos, a personas que salen a oponerse a la injusticia, que salen pacíficamente, como el caso de Lourdes Bravo, por ejemplo, a luchar en beneficio de los intereses y a defender los intereses del pueblo ecuatoriano. No tienen autoridad moral, no lo tendrán. Más aún, todos los medios de comunicación colectiva del país explicaron al pueblo del Ecuador cómo fue la venta del ingenio. Ingenio que estaba valorado en más de 240 millones de dólares fue vendido en 120 millones. Luego de que fue vendido en 120 millones, el Grupo Gloria solamente cubrió 10 millones. Fue la Corporación Financiera Nacional, dueña del ingenio, la que le prestó 110 millones para que compren el ingenio. O sea, que el Grupo Gloria del Perú compró el ingenio con la plata de los ecuatorianos. Ese ingenio es nuestro, ahí está nuestra plata, ahí están 110 millones de dólares del pueblo troncaleño y del pueblo ecuatoriano. De tal manera entonces que nosotros no sabemos, ¿están pagando esa deuda? ¿Cuánto se ha cubierto ya de esa deuda? No sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y nosotros vamos a solicitar, y le voy a explicar cómo, a solicitar una fiscalización general de la venta del ingenio y vamos a solicitar que el ingenio sea recuperado por el Estado ecuatoriano. Y si es que quieren vender, como lo vendieron, vendan a los troncaleños que ya quisieron comprar el ingenio, como es el Centro Agrícola, la misma Asociación de Regantes y el Comité de Empresas de los Trabajadores, a que esa plata quede aquí, circule aquí, ese esfuerzo del trabajador troncaleño, esa producción de la tierra troncaleña, sea para que gran parte de ella sirva en la troncal para el bienestar de los troncaleños. Es decir, doctor, ustedes como partido político de Unidad Popular van a defender a su miembro, a la concejala Lourdes Bravo. A ella y a todos los compañeros que sean perjudicados en esta situación, porque creemos que los actos patrióticos, los actos cívicos deben ser defendidos con toda la solidaridad y la fuerza moral que tiene el pueblo de la troncal. Nosotros lo haremos. Estamos propiciando a nivel del país, de las provincias y de los cantones, lo que conocemos nosotros con el nombre de Parlamento de los Pueblos, una organización que cubre a más de 200 organizaciones, que las reúne y que discuten un plan y un modelo económico para no perjudicar a los pobres, que ya fue presentado al presidente Moreno.
Ese es el plan del pueblo ecuatoriano. Si es que hubiera democracia, se dice que la democracia es las mayorías sobre las minorías. Si ese es el planteamiento del pueblo ecuatoriano, que los ricos paguen la crisis mediante pequeños impuestos, pero que paguen la crisis para no sacarle del bolsillo a los pobres del país, ese es uno de los planteamientos entre tantos planteamientos que el Parlamento Nacional de los Pueblos ha hecho. Esta es una nueva instancia en el Ecuador, es la voz del pueblo y es un modelo económico, político, moral salido de la organización popular y de sus propias entrañas para decirle al país: basta, aquí estamos nosotros, los que creamos la riqueza, los que generamos el progreso. Estamos para decirles que no nos metan las manos en el bolsillo y que este es nuestro proyecto de las enormes mayorías del país. El día de hoy hay una reunión de esta organización. Sí, ya hubo el Parlamento Nacional, ya está presentada la propuesta. El día de hoy, en el Cantón Cañar, a partir de las 2 de la tarde, hay la reunión del Parlamento de los Pueblos del Cañar. ¿Qué se va a discutir ahí? Ahí se va a discutir una propuesta para el Cañar, en el sentido de que se tenga que cumplir no solo el gobierno nacional, sino todos los gobiernos provinciales y cantonales, una propuesta para el Cañar, entre los que van, entre otras cosas, el problema de la universidad, el problema de la vialidad, en fin. Luego de ello, también se va a discutir, porque no solo es el caso de Lourdes Bravo y de los otros compañeros de la Troncal, que están denunciados ante la Fiscalía, sino es el caso de muchos compañeros, amigos, hombres y mujeres de nuestro pueblo, de los diferentes cantones de la provincia. Eso se va a discutir para hacer una defensa general. Anoche nosotros tuvimos esta reunión en la que se resolvió que las organizaciones barriales, a través de sus líderes, envíen un oficio al ingenio con copia al gobernador de la provincia, indicando que retire, que no se meta en camisa de 11 varas, que retire esa denuncia, porque esa denuncia es peligrosa para ellos mismos, más que para las personas que están denunciadas y enjuiciadas. Entonces, esto va a ocurrir el día de hoy. Nosotros estamos a la espera del retorno de 5 compañeros de la Troncal que participaron allá para conocer estos asuntos y fomentar la reunión del Parlamento del Pueblo de la Troncal, en donde estarán todos los sectores barriales, todos los sectores sindicales, todos los sectores magisteriles. Invitaremos a todo el pueblo, porque no se trata de la voz de Germán Encalada o de otra persona, se trata de la voz del pueblo ecuatoriano, en este caso del Ecuador, del pueblo cañar, y en el caso de la Troncal, la voz del pueblo troncaleño. Allá queremos caminar, nosotros sumaremos nuestro esfuerzo y nuestra voz en eso. Y naturalmente el Parlamento de la Troncal defenderá a los compañeros denunciados por el ingenio y propiciará un proyecto de desarrollo de la Troncal que permita el bienestar de los más necesitados. Doctor, en otro ámbito de cosas, ¿cómo mira usted pues, el cantón en estos primeros meses de la nueva administración? Bueno, yo tengo un concepto malo, pésimo. Veo un alcalde vanidoso, un alcalde que solo quiere estar en la publicidad, en la foto, pero un alcalde sin efectividad, un alcalde que no ha hecho nada. Los problemas fundamentales de la Troncal, decíamos, son el agua potable. No encontramos absolutamente nada. Cuando nos dijeron que en 2 meses iban a solucionar, ya pasan 6. No vemos absolutamente un desarrollo en el plano urbanístico de la Troncal, en el adoquinamiento, en el desarrollo del potencial con los migrantes, del departamento del migrante para traer a ellos sus ahorros acá a invertir. No vemos posibilidades de fuentes de trabajo para los troncaleños, más bien todo lo contrario, han venido mucha gente de afuera y se han menospreciado al troncaleño. Entonces los resultados son magros, no, solamente la fotografía, solamente la vanidad y nada más. Y esto no está bien. La Troncal es digna de mejor suerte.
vamos a seguir caminando nosotros en el ámbito más serio de la democracia en la Troncal para avanzar, y será el Parlamento del Pueblo el que haga su proyecto y le diga al municipio de la Troncal esto y por aquí hay que caminar, y si no camina, entonces se enfrentará al pueblo ecuatoriano. Agradecerle a usted, doctor, por ese gesto siempre de informar, ese mensaje final a la ciudadanía. Yo siempre fui una persona de mucha fe. Yo creo que a veces las crisis nos permiten ahondar un poco de conocimientos, preocupación y buscar las posibilidades para salir de la misma. Esta crisis que está atravesando no solo el Ecuador, sino también América Latina y el mundo, que es el dominio del Fondo Monetario Internacional, que con sus recetas nos presta plata y luego nos cobra intereses, y cuando no podemos pagar se adueñan del petróleo, se adueñan de las riquezas naturales, y prácticamente el país va siendo un país totalmente dependiente. Esta crisis provocada por ellos nos ha permitido organizarnos, mejorar las cosas, y hoy tenemos la voz del pueblo a través de este gran Parlamento Popular de los pueblos del Ecuador, que ya han dicho, esto queremos y esto tiene que cumplir el presidente de la República. Si no cumple, entonces no cumplirá con el pueblo y demostrará a las claras que solamente está queriendo favorecer al Fondo Monetario Internacional y a un pequeño grupo de ricos del Ecuador. Gracias a usted, doctor Germán Calá, todo lo que a fondo a través de JP y Troncal y para todo el mundo.